Hola y Dios bendiga. Vamos a seguir haciendo lectura comprensiva. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos en el Señor. Y vamos a leer en Lucas capítulo 20 del verso 41 al 44 para terminar esta parte. Y dice así. Continuando con la lectura. Esto es continuo de la lectura que veníamos haciendo antes. Tienes que ver la lectura que hacíamos antes o tú mismo leerla para poder entender. Bien. Dice, entonces Él les dijo, Jesús les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Es decir, ¿cómo es esto de que dicen que el Cristo es hijo de David? Y esto según, ¿cómo dicen que el Cristo que viene va a ser hijo de David? Ciertamente Jesús viene de la genealogía de David según la carne, ¿verdad? Pero realmente él viene directamente, Dios que se puso a sí mismo en el vientre de María, que es, sí, de la descendencia de David, y José también es de la descendencia de David. Entonces, dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, dice Jesús. David le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Es decir, ¿cómo es que el Cristo es hijo de David si David le llama su Señor? Es lo que nos está diciendo Jesús. Si nosotros nos vamos al Salmo 110, vamos a leer lo que dice en el verso 1, Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿De quién se está refiriendo David? Según lo que el mismo Jesucristo nos dice, se está refiriendo al Cristo, a él mismo, a Jesús. Es decir, que David le dice a Jesús, mi Señor, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este salmo, que vuelvo y vamos de nuevo, estas últimas lecturas que hemos estado viendo últimamente, todas están referidas mucho hacia las profecías que encontramos en los salmos. Este salmo está haciendo referencia claramente a David hablando de Jesús como su Señor. Y está diciendo de ese día, está hablando de nuevo de ese día en el que Jesús ha entrado en Jerusalén y que ahora está ejerciendo su autoridad desde el templo. Pero fíjate en algo, muchas personas todavía no entienden cómo es que es la autoridad de Jesús. Entonces dice, el pueblo se te entregará voluntariamente. Todas las personas que están allí, que están siguiendo a Jesús, los que recibieron a Jesús, los que le declararon rey cuando él entró en Jerusalén, lo hicieron voluntariamente. Jesús no ejerció fuerza sobre ellos y aún hoy no ejerce fuerza sobre nosotros para que nosotros reconozcamos que Él es el Rey. Él no lo hace por la fuerza. Nosotros tenemos que hacerlo voluntariamente. ¿Y quién es el que hace voluntariamente? Dice, tu pueblo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Si nosotros somos su pueblo, si somos el pueblo de Dios, nosotros nos ofrecemos voluntariamente a Cristo. Lo declaramos nuestro Rey. Lo declaramos como nombre sobre todo nombre. La cosa que ya Él es, pero que a nosotros no conviene declararlo, nos conviene reconocerlo y saberlo en nuestro corazón, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro verdadero gobernante, del reino verdadero al que pertenecemos, de nuestra verdadera patria. Y aquí también nos dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová, aquí hay una profecía también en esta parte, pero no la voy a abundar, vamos a seguir. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí revelado el misterio del orden de Melquisedec, que más temprano alguien me lo preguntó, un familiar aquí en mi casa que vino a visitar me lo preguntó. El orden de Melquisedec, que es el que es sacerdote para siempre. Melquisedec es el que le apareció a Abraham, al cual Abraham entregó los diezmos, que por el cual los diezmos, todos los que han creído, todos los que son hijos de fe, ya entregaron sus diezmos.
¿En qué? En los lomos de Abraham, dice la palabra, nos explica la palabra. Es decir, esto fue antes de la ley, porque sabemos que la justificación no es por la ley, sino que la justificación es antes de la ley. ¿Y cuál es la justificación? La justificación es antes de la ley, pero se consuma en Cristo, en Jesucristo, porque somos salvos por fe en Jesucristo. Esto es lo que se está profetizando aquí. Entonces, ¿cuál es el orden del Melquisedec? El orden del Melquisedec es, vimos en un video anterior, que se llama, me parece que se llama Jesús viaja al pasado a hablar con Abraham. Pero en ese video hablamos de cómo Jesús se presenta con Abraham en un momento que no es este. Este es otro que deberíamos de hacer también. Creo que ahí lo mencionamos. Melquisedec es Jesús, señores. Cuando a quien Abraham le entregó los diezmos fue a Jesús. Jesús fue al pasado. Jesús en cuerpo físico me refiero. Porque cuando nosotros vemos a Jesús, siempre que tú ves a Jesús en cuerpo físico en la Biblia, no importa el nombre que se le ponga, es el mismo Jesús en cuerpo físico. Es el mismo Jesús que nació del vientre de María, que no es hijo de María. Nació del vientre de María, porque María también le llama mi Señor, igual que David, mi Señor. No son hijos, él no es hijo ni de David ni de María. Él viene por esa línea, pero no es hijo de ninguno de los dos en realidad. Ellos son siervos de él. Ellos son sus hijos igual que nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Nadie, ningún ser humano puede ser padre de Dios. Entonces, Melquisedec es el mismo Jesús que fue. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, lo que significa es rey de justicia, rey de paz. Eso es lo que significan estas palabras. Es que el rey de justicia, el rey de paz, se presentó a Abraham y Abraham le entregó los diezmos. El rey de justicia, el rey de paz. Y en Abraham diezmamos todo lo que hemos tenido fe para ser salvos. Todos en él ya diezmamos. Esa es la realidad. Por eso no es necesario el asunto de los diezmos, aunque si usted quiere usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero sabiendo que no es que Dios te lo está pidiendo. No es que Dios te está pidiendo esto. Tú lo haces de voluntad propia como ofrenda y de corazón. Si lo haces así no hay ningún problema. Pero no vamos a abundar en ese tema, que no es el tema que nos ocupa. Entonces, ¿qué pasa con Melquisedec? Que es un sacerdote que es sacerdote hecho para siempre. Pero no para siempre a partir de un momento, sino que para siempre, a partir de ese momento, hacia el futuro y hacia atrás. Es decir, Jesús fue hecho sumo sacerdote con su muerte y resurrección, pero también para justificar al pasado. Por eso Jesucristo va al pasado. O sea, Adán es justificado en Cristo según el orden de Melquisedec, en Jesucristo. Bien, pero Jesucristo murió en la cruz hace aproximadamente 2000 años. Adán murió hace aproximadamente 5000 años, algo así, no recuerdo exactamente cuánto. Entonces, él, sus hijos y todos los hombres que han sido justificados son justificados en Cristo, porque es hecho sacerdote para siempre, mediador del mejor de los pactos, el pacto de la fe y de la misericordia, que es el pacto eterno, bien, que es el verdadero pacto que salva, pero no solamente salva hacia adelante, también salva hacia atrás, en todo el tiempo de la humanidad, a todo ser humano, no importa el tiempo en el que haya vivido. Y este es el misterio que está en este salmo, en este cántico está expresado este misterio. Hay otros misterios que están expresados, como por ejemplo lo del rocío de la juventud. Recordemos que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. La vejez, el envejecimiento, la senilidad es una enfermedad. Y en Jesús todas estas cosas desaparecen. Bien, que hay muchos misterios. Los salmos son tan llenos de misterios, de profecías y de cosas que Dios nos quiere comunicar. Y habla mucho, sobre todo mucho, como leímos en el 118 y en el 69, en primera persona, de cosas que son vistas desde el punto de vista de cómo la vería el mismo Jesús en un momento. Dios le bendiga mucho. Tenemos que saber que Jesús no es hijo de hombre ni de mujer, señores. Jesús es hijo de Dios, pero es hijo de Dios no porque sea otro. Es hijo de Dios porque es un producto de Dios hecho carne, no que es otro Dios, no son dos dioses ni tres dioses, es un solo Dios. Jesucristo es Dios que se encarnó. Él se puso su semilla en el vientre y ocupó ese cuerpo de carne, un cuerpo humano, ciertamente un cuerpo humano, pero sin relación con el pecado, sin tener ese cuerpo, la relación con el pecado. Y allí en ese cuerpo fueron cargadas, en ese verdadero cordero limpio de todo pecado,
fue que fueron cargados precisamente los pecados de los que sí pecaron, los pecados de los que sí se contaminaron. Bien, Dios le bendiga, gracias le damos a Dios por esto, porque Él hizo este plan para la salvación de toda la humanidad en todos los tiempos, y se hizo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque para hacerse sumo sacerdote tenía que ser en un cuerpo humano, ¿verdad? Para mediar entre Dios y los hombres, entre sí mismo. Él se puso a sí mismo como mediador, como abogado de nosotros. Y tenemos claro el acusador, Satanás, que va a tratar de engañarnos para que no creamos a la verdad, o a lo sumo para que persigamos a los que creen a la verdad, o para que simplemente le ignoremos. No caigamos en esa trampa. Vengamos a Cristo, vengamos a nuestro Señor. Dios le bendiga mucho, nos vemos pronto.